La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Quiero invitar a la iglesia que busque en sus Biblias la carta del apóstol Santiago. Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Santiago 1, del 22 al 25. Y cuando usted encuentre esta porción, vamos a honrar la palabra. Vamos a estar todos puestos en pie para dar lectura a este pasaje bíblico, escuchar lo que dice, orar, nos presentamos en oración y entonces traemos el mensaje de la vocación en esta mañana. Santiago 1, versículos del 22 al 25. ¿Lo tienen, amados? Dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, Lisandra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias. Te pedimos que nos hables y que nos fortalezcas y que nos edifiques, que tú añadas a nuestra vida lo que necesitemos en el día de hoy. Por esto oramos y nos presentamos delante de ti y lo pedimos todo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Lisandra y yo no hablamos, así que cuando ella hablaba de la llave maestra para alcanzar la bendición, ella no sabía que yo iba a hablar de eso hoy. Pero como la palabra lo presenta, es un poco interesantísimo. Y ustedes han oído estos versículos muchas veces, pero a ver cómo les parece esta mañana. Y la cosa empieza algo así. Usted puede ir a cualquier iglesia cristiana, cualquier concilio, cualquier denominación, no importa. Y por lo general hay dos tipos de personas. Está el cristiano que aceptó y confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, recibió el Espíritu Santo y ahora este hermano lleno del poder o la hermana llena del poder del Señor empieza a dar fruto, actúa, es un hacedor, da fruto. Lo primero que nos ocurre es que tenemos hambre de la palabra del Señor. Empezamos a tener hambre y sed de Dios y nos metemos en la oración. Amados hermanos, y mientras buscamos más del Señor comenzamos a crecer. Y tenemos hambre de agradar a Dios y honrar a Dios y servir a Dios. Porque le amamos. Le amamos porque nos ha perdonado todos nuestros pecados. El nivel de compromiso de la persona que ha tenido un encuentro con Jesús es altísimo. Y siempre andan buscando qué hacer. Este cristiano o esta cristiana, si no está haciendo algo en el servicio del Señor, se siente mal. Porque quiere hacer algo. ¿Cuántas veces la gente me habla y me dice: pastor, póngame en algún sitio, yo lo que quiero es hacer algo, porque quiero servir al Señor, agradarle con mis talentos, agradarle con mis dones, agradarle con todo, con toda mi vida? Y da gusto trabajar con la gente que tiene ánimo, pero es un ánimo espiritual, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, ese es el dínamo de Dios. Esa es la energía, ese es el combustible, que cuando ese fuego se enciende, amados hermanos, eso corre. No es posible que tú ya tengas una experiencia con el Espíritu Santo y estés ahí pasivo, sin hacer nada. Porque el Espíritu te impulsa. Pero por otro lado, dice el texto de hoy, dice la palabra del Señor, que hay otros que no son hacedores. No son hacedores, esos son oidores. A ellos lo que les gusta es sentarse a escuchar. Hay multitudes así, que van de aquí a otra iglesia, a cualquier sitio, para escuchar un buen sermón.
Y donde yo escucho un buen sermón, pues yo voy. Pero yo no me limito a una sola iglesia, porque tú sabes, yo soy de mente más amplia. Y yo voy a cualquier lugar por ahí. Pero el único problema con esas multitudes de gente que son oidores es que el día que tú les pidas que hagan algo en la iglesia, no lo van a hacer. Porque son oidores. Los hacedores son nosotros. Pero claro, estos son cristianos también. Lo que pasa es que no están haciendo lo que se supone que hagan. Ya van corriendo para arriba y para abajo. Oiga, las iglesias grandes están llenas de oidores. Los que trabajan son grupos pequeñitos. Y a ellos les gusta la iglesia hasta el día que tú les pidas que hagan algo. No tengo tiempo, tengo otras cosas, me enfermé, 40 cosas. Vamos a explorar el estilo de estos dos, porque lo que dice la Biblia es interesantísimo. Y no se sientan mal porque estoy diciendo esto, porque Jesús dijo: muchos los llamados y pocos los escogidos. Hay gente que está en bendición y hay gente que no recibe la bendición. Y los oidores quieren la bendición, pero no saben cómo alcanzarla, porque no tienen la llave maestra. En esta mañana, hay oidores aquí. Si no te fuiste para el lago, te lo perdiste. Porque hoy vamos a hablar de cómo recibir la bendición en el nombre del Señor. Mira lo que dice el 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hay que ser hacedor. En el Evangelio, en la Biblia, un cristiano no puede ser perezoso. No hay nadie sentado. El Señor siempre te está exhortando y siempre te está animando que te ocupes en tu salvación. Hay que ocuparse en tu salvación. Porque ve usted, si usted no está buscando del Señor, buscando de la palabra, adorando, venir a la iglesia a adorar, si usted no está activamente haciendo algo para buscar más del Señor, usted no crece. Y si usted no crece, no da fruto. Entonces cuando la gente no crece, dice: ay, pastor, yo estoy estancado. Me siento que como que estoy ahí en lo mismo. Nunca. Pues claro. Pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que cuando tú te activas en el Señor y te metas en la palabra y te metas en la oración y te metas al servicio y te vienes a adorar al Señor, las bendiciones del Señor, ¿sabes lo que dice la Biblia? Son nuevas cada día. Es difícil entender por qué hay un cristiano aburrido en el Señor. Ay, siempre lo mismo. Yo los escucho. Siempre lo mismo. Estoy cansado. Ahí va el pastor otra vez a predicarle lo mismo. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no siempre es lo mismo. Porque tú coges el mismo versículo, lo ves todos los días, y el Espíritu Santo te enseña algo distinto todos los días. Hay que meterse adentro en la palabra. No es leerlo así, ya está. Sí, ya me lo memoricé. No. Pero cuando tú meditas y te metes en la palabra, el Señor te empieza a enseñar cosas distintas y de ángulos distintos. Y cómo aplicártelo aquí, y cómo aplicarlo en esta situación, y cómo aplicarlo hoy, y cómo aplicarlo mañana. Hermano, y uno se goza muchísimo creciendo en el Señor. Y es así que usted alcanza sabiduría. Si usted se quiere convertir en una persona poderosa en las Escrituras, tiene que meterse ahí adentro. Tienes que meterte en la presencia del Señor. Este asunto de ir de culto en culto no funciona. Dios no está en eso. Ese es nuestro evangelio, nuestra manera de ser. ¿Usted sabe por qué la gente no quiere trabajar en la iglesia? Porque eso no es lo que yo quiero hacer. Yo pongo los términos. Cuando yo diga, yo voy. Pastor, cuando yo tengo un tiempito, yo voy. Tú decides, está bien. Ese es el evangelio tuyo. Pero tú sabes lo que pasa, que el evangelio que nosotros tenemos nos piden que llevemos la cruz y no nos gusta. Y tenemos que hacer lo que no nos gusta. Y en obediencia lo hacemos. Hay que levantarse y levantar la cruz esa y cargarla. Lo único que yo te voy a decir es que luce que es horrible. Ay, Dios mío, tengo que cargar esta cruz. Pero el Señor dice que su carga es ligera. Y que si tú la estás dispuesta a llevar, te produce paz y te produce gozo y te produce alegría.
Y eso es lo precioso de ver la gente encendida en gozo y en alegría, porque es que están en bendición. Y la bendición viene de arriba. Eso te llega, porque Dios te ama. Dice la palabra del Señor que Él va, si buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, todas esas cosas llegan por añadidura. La gente dice, ¿cómo yo lo hago, pastor? Sirve al Señor, que te va a llegar. Como decía mi hermana Lisandra esta mañana, se empiezan a abrir las puertas, aleluya. Y cuando tú menos te lo imaginas, una bendición aquí, otra bendición allá. Dios nos colma de bendiciones. Pero entonces los seguidores están ahí diciendo, ay Dios mío, yo iría a la iglesia, pero es que eso es tan aburrido. Cuando tú buscas del Señor, no vas a estar aburrido. No es aburrido. Pero esta gente oye la palabra y mire qué dilema más grande, porque se supone que los cristianos escuchemos la palabra. Dice, la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Y estos hermanos están escuchando la palabra, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estas experiencias distintas? Dejen que ustedes vean. Dice la Escritura que cuando no hacemos eso, en el mismo 22, nos engañamos a nosotros mismos. Esta gente se engaña. Se creen que escuchando evangelistas, escuchando misioneros, escuchando profetas, van a recibir una bendición. Eso es que le enseñan. Eso tiene una explicación y ya ustedes verán luego. ¿Pero qué pasa? No te engañes. La bendición solamente te la da Dios. Ningún pastor te puede dar una bendición, ningún evangelista, ningún profeta, solamente Dios. Y si a Él le place. Me explico mejor. Si no te quiere abrir la puerta, no te la abre. Pero cuando te la quiere abrir, eres bendecida, hermana. Y no es por méritos tuyos ni méritos míos. Que a Él le plació. Le plació. No es que Él es linda o que yo soy guapísimo. Es que le plació. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso terminamos diciendo, Padre, yo no me lo merezco, pero a ti te plació. Y esa es la experiencia que usted quiere tener. Pero eso se da en el Espíritu, no yendo de culto en culto. Nos engañamos. A lo mejor se engaña porque no entiende. Es que no entiende, pastor, hay que educar. Ok. Pero muchas veces no tiene que ver nada con eso. Dice ahí que nos engañamos nosotros mismos. Yo voy a decir algo. A veces, ¿verdad? Nos engañamos, ¿verdad que sí? Nos decimos cosas que no son. A mí me preocupa esa palabra engañarse, porque el que engaña es el enemigo de nuestras almas. Y nos hace creer que somos nosotros y es Él. Y el diablo te dice, allá que está la bendición, y allá no está. Y te tiene corriendo para arriba y para abajo, pero nos tiene engañados. Y la gente cuando usted las escucha dice, yo fui a tal sitio, yo fui a tal profeta, yo fui a tal apóstol, yo fui a todo sitio, y nada. Magnífico. ¿Por qué no te detienes y no vas a donde Jesucristo? Deja de estar yendo a todos esos evangelistas y toda esa gente y vete a donde Jesús. Es que ya yo fui. ¿Y qué pasó? Nada, no me contesta. Y tú no estás dispuesto a esperar. Tú quieres que alguien mueva las aguas y ¡pum! Te dé un milagro. Cuando la bendición se alcanza de rodillas. Yo no sé cuándo te va a llegar, pero cuando Dios le place, Dios toca tu vida. Y vas a estar tan bendecida que lo único que puedes hacer es cantar al Señor. Hasta yo canto y yo no canto bien. Pero yo voy a cantar, amados hermanos, porque yo me gozo en el Señor. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Miren lo que dice el próximo versículo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo en su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va a 24 y luego se olvida cómo era. Esta imagen es increíble. Yo no sé si ustedes han estado en algún sitio que se le expliquen lo que el Señor nos quiere decir con el espejo. Póngase los cinturones de seguridad aquí, pues, vamos a hablar.
Dice, el oidor es una persona que saca un espejo y se mira y se contempla. Pues nosotros sabemos con un espejo. Pero en términos de iglesia, en términos espirituales, te voy a decir lo que es esto. Usted viene a la iglesia, los oidores vienen a la iglesia. Y aquí está el Señor. Y aquí se predica la palabra. Y aquí está la presencia de Dios. Y Dios te habla. Dios te muestra. Cuando tú te miras al espejo, te estás mirando al espejo de Dios. Y Dios te revela lo que hay en ti. Dios te muestra tu condición. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu pecado? ¿Dónde es que te duele? Dios nos muestra exactamente lo que está pasando. Y lo vemos y lo contemplamos. ¿Cuántas veces nosotros usamos la expresión, me vi como en un espejo? A veces lo usamos por las demás personas. Se vio en un espejo. Tuvo un encuentro consigo mismo. Cuando la gente viene a la iglesia, tiene un encuentro consigo mismo. El Espíritu Santo te empieza a traer convicción de pecado. Necesitas a Jesús. Yo, ¿por qué? Yo soy bueno. No, eres un pecador. ¿Cómo va a ser? Todos mis amigos dicen que soy fantástico. Yo quiero que tú sepas que no eres tan fantástico, que estás separado de Dios y solamente Jesús te lleva a la presencia del Padre. ¿Y ahora qué tú haces con eso? Y la gente mirándose en el espejo, y el espejo dándote el reflejo espiritual que tú necesitas. Pues mira, hay dos tipos de reacciones. El hacedor mira la palabra de Dios atentamente, la escucha y dice, Señor, sé lo que me quieres decir. Y se tiran al altar de rodillas y le dice, Señor, ayúdame. Ayúdame mi debilidad. Señor, lléname de tu poder para salir con fuerzas aquí, para salir con fuerzas renovadas, para yo cumplir con tu voluntad. Pero el oidor no. El oidor dice, ay, qué feo. Y tira el espejo. No me gusta esa imagen. Por eso es que yo no voy a la iglesia, porque el pastor se pone a decir, hablar de mí. Y se ofenden. Y dice la palabra de Dios que tiran el espejo. Se van de la iglesia, porque se acabó el culto. ¿Y saben lo que van a hacer? Lo mismo que estaban haciendo antes. Lo mismo que el Espíritu le está diciendo, deja eso. A eso regresan. No sabemos por qué, cada cual tiene su explicación. A lo mejor es que no conviene hacer el cambio. A veces es que no quieren. 40 cosas. Posiblemente es que el enemigo todavía los tenga engañados en su mente. Ay, sí, estoy feo, pero ¿tú sabes qué? Así nací. Otros se miran y dicen, ¿qué se le hace? Así he sido toda la vida. Así como entraron, así salieron. La revelación de la palabra de Dios les habló, pero ellos no responden, porque son oidores nada más. No hacen nada. Y entonces después dicen, pues yo no sé por qué hay que ir a la iglesia. ¿Por qué? No, yo no quiero ir allí porque si voy de nuevo, el Señor me va a confrontar otra vez. Me van a decir, y ya yo sé lo que me van a decir, para eso me quedo en casa. El hacedor no tiene esa preocupación. El hacedor viene a la iglesia para que el Señor le hable, para que el Señor le diga, para que el Espíritu Santo le muestre. Y si eso no está pasando, la gente dice, no sé, Dios no me habla. Y yo quiero que me diga algo, que me guíe, que me dirija. Que es distinto, ¿verdad? Pero entonces los oidores se hacen bien espirituales. No, yo no voy a esa iglesita, yo voy a todas esas iglesias grandes, así, tremendas. Y si usted le explica, si yo le pido a ellos, ¿por qué, hermano, no viene a la iglesia? No, porque yo no quiero ir a esos sermones ahí donde acusan a uno de pecado. Bueno, es el Espíritu Santo el que te está hablando. No, yo no creo en ese tipo de Dios. ¿Y en qué usted cree, hermano? En el amor. Yo creo en el amor. En el amor, amado hermano. El amor significa no le digas nada. No te atrevas a retarlos en su fe. No les pidas crecimiento. No les pidas que sirvan. No, a mí me gusta ir a una iglesia donde nadie me diga nada. Wow. Pero los hacedores quieren ir a una iglesia que los reten y que Dios les hable
y que Dios lo estremezca. Porque el hacedor quiere conocer la verdad para que la verdad les haga libres. Este otro no. Es el evangelio del amor. Entonces se van para allá a las iglesias donde no le dicen nunca nada. Es fácil, ¿verdad? Se van a iglesias que donde nunca le sacan el espejo y le dicen, mira, este eres tú, esto es lo que te pasa. ¿Quién vamos a ser nosotros? ¿Vamos a ser los hacedores o vamos a ser los oidores? Esa es una decisión que cada cual tiene que tomar. Pero mire cómo termina el último versículo 25. Antes que usted tome la decisión, mire lo que dice el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres la bendición del Señor? Hay que sembrar para cosechar. Hay que dar para recibir. Nosotros tenemos que quitarnos esa manía que aprendimos en otros lugares de ser oidores. Comprométase con el Señor. La gente dice, pastor, ¿qué tengo que hacer para recibir la bendición? Mete mano con el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No, si usted quiere ir a los cultos para que los bendigan, usted tiene otro evangelio. Porque aquí el que bendice es Jesucristo. Yo voy a explicar cómo eso funciona. Hermanitos vienen por ahí y me dicen, yo creo en un milagro, ¿ok? El único problema es este, hermano. Jesús nos dijo a nosotros, ¿okay? Jesús nos dijo a nosotros, el que sigue en pos de mí, ¿será qué? Salvo. El que creyera y fuere bautizado, será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Hello. Estas señales seguirán a los que creen. Usted cree, las señales siguen. Usted cree en la palabra no vuelve vacía. Hay señales hechas en ti. Cuando tú crees en la palabra y te amparas en la palabra, Dios ejecuta su palabra en ti. Y eso no te puede fallar porque Dios no es hombre para que mienta. Tú no tienes que ir a buscar un fufú ni a nadie que mueva las aguas. No hay hombres especiales. Tírate de rodillas y dile, Señor, ayúdame a cumplir tu palabra, porque cuando yo creo en ti, las señales me siguen. Y Dios va a obrar en ti. Y Dios va a añadir en ti lo que te hace falta. Te estoy diciendo que es una relación personal con Jesucristo. Pero ¿sabes lo que ha pasado en nuestra época moderna? Como la gente no quiere discipulado, no quiere entrega, no quiere compromiso, no quiere hacer nada, han recurrido a los milagros. En otras palabras, yo no voy a obedecer la palabra de Dios. Yo no me comprometo en ninguna iglesia, pero yo espero la bendición. Y me voy para aquel culto para que Dios me bendiga allí. Y apareció un individuo que predica tremendo y me puso las manos y me caí. Y fui bendecido. Pero tu vida sigue igual. Cuando Dios te bendice, las cosas cambian. Pastor, es que usted predica las cosas de una manera bien distinta a las que yo las escucho por ahí. Yo lo sé. Jesús nos dijo que iban a ser mercaderes del templo, vendiendo milagros, haciendo promesas falsas. Esto es como los políticos. Ven conmigo, dame la ofrenda, ven al culto, ven a mi iglesia y vas a recibir un milagro. No funciona así. Vive la palabra y las señales te seguirán. ¿Usted vio la diferencia? Aquellos venden milagros. Yo te estoy diciendo que el que hace los milagros es el Señor. Y Él es el único que te lo puede dar. Y los hermanos vienen de todas estas iglesias y están engañados y siendo engañados. Y es triste y es lamentable. A mí me gustaría que nuestra iglesia fuera solamente de hacedores. Pero tenemos unos cuantos oidores. Y ustedes lo observan. Me voy a ir a lo personal aquí. A veces las hermanas están, pastor, necesitamos más ayuda. Necesitamos voluntarios.
Necesitamos gente que trabaje en la escuela dominical. ¿Dónde está la gente? Nadie puede. Nadie puede. Y vienen al culto una vez al mes y se desaparecen. Pero yo me cuestiono algo. Yo me alegro mucho de los martes, de los estudios bíblicos. Porque cuando la gente se quiere meter en la palabra, a mí como pastor me dice eso mucho. No es que se desaparecen y vienen el mes que viene. Están todos los martes ahí. Eso habla mucho. Y yo doy gracias al Señor por la escuela dominical. Porque hay gente que no tiene manera de llegar a las 9:15 a la escuela bíblica. Pero yo me gozo cuando papá y mamá luchan con 3 hijos para llegar a la iglesia. Porque eso dice mucho. Eso dice dónde está su corazón. Y a mí me habla y me trae recuerdos, porque la gente dice: es que usted no entiende que es difícil tener 3 hijos. Yo tuve 3. Y nosotros estábamos en la iglesia. Y estábamos en el ministerio. Pero al Señor no se le falla. Jesús es primero. Y lo más importante es que tú le enseñas a tus hijos que Jesús es primero. Dale el primer lugar. Y tus hijos van a ver la importancia de eso. Si no los traes a la iglesia, si no le enseñas la importancia de la palabra, cuando sean jóvenes tú vas a decir: pastor, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué se fue? Tú no le enseñaste que eso era importante. Porque los niños te observan e imitan tu conducta. ¿Cómo que tú no sabes qué fue lo que pasó? De la manera que lo criamos. Yo he escuchado mamás y papás decirme a mí: no, yo no los llevo a la iglesia porque yo no creo en la indoctrinación. Yo voy a dejar que ellos sean adultos y cuando sean grandes ellos deciden. ¡Wow! Así piensa la gente del mundo, pero no los cristianos. Nosotros tenemos instrucciones muy claras de instruir al niño en su camino, para que cuando fueran viejos no se aparten de este camino. Tú escoges o el camino del Señor o lo que te dice la gente del mundo. Nos estamos engañando a nosotros mismos cuando no seguimos la palabra de Dios. ¿Tú quieres la bendición? Vive la palabra. ¿Quieres ver los milagros de Dios? Vive la palabra. Llénate de la presencia de Dios. Vive en su presencia todos los días. Deja que el Espíritu te guíe y gózate con el Señor. Y la palabra te va a venir en cualquier momento. Y la bendición te puede venir cualquier día de la semana. Yo espero que todos los que estemos aquí podamos escoger ser hacedores. Acuérdate siempre que hay 2 caminos, uno bien amplio y uno bien estrecho. Yo recomiendo que cojamos el estrecho y que digamos: yo sé que esto no va a estar fácil, pero voy para adelante, me quiero comprometer. Y si en esta mañana tú me estás diciendo: tú no conoces a mi esposo, tú no conoces a mi esposa, yo entiendo todas las cosas. Vete en oración y dile al Señor: Señor, ayúdame. Yo te quiero servir. Ábreme puertas, ábreme el camino. Y tú vas a ver que si tú eres fiel al Señor y tú le demuestras que tú le amas, Dios empieza a hablarle a tu esposo y a tus hijos. Y las cosas se empiezan a enderezar, amados hermanos. Es una cosa fantástica, es una cosa espectacular. A veces hay que esperar, pero sé paciente. Pacientemente esperé en Jehová. Dios no te va a fallar. Dios no te va a fallar. No te vayas tras los evangelistas y los predicadores que quieren tu dinero. Sirve al Señor. Séle fiel y deja que Él obre en ti. En esta mañana queremos hacer una invitación en el altar. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero tráesela al Señor. No te vayas sin la bendición de Dios. Que Dios te toque en este altar. Que Dios te traiga un refrigerio. Si es que tú no tienes paz, si es que tú estás agotado, agotada, deja que el Señor toque tu alma en esta mañana. Y sal con nueva fuerza. Y dile: Señor, gracias por tu bendición de hoy. Gracias porque tú eres bueno. Porque me has tocado. Amados hermanos, cuando Génesis comienza a entonar esta alabanza, como ustedes conocen, vengan al altar. Y yo no sé lo que está pasando en tu vida y cuál es tu necesidad y qué es lo que tú quieres que Dios haga, pero Él sabe y Él quiere bendecirte. Vamos donde Él en esta mañana. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias en esta mañana. Te pido, Padre, que extiendas tu mano y tú bendigas
a mi hermano y a mi hermana. Bendice al enfermo. Bendice al que está atado. Bendice, Señor, al que necesite de ti hoy. Suple nuestra necesidad. Y Dios, suple conforme a tus riquezas en gloria. Y que a nadie le falte, porque tú estás aquí. Dios, tú estás aquí. Ahora, Señor, nos encomendamos a ti y te dejamos esta obra y la dejamos en tus manos. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoremos. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.